hermanos, damos muchas gracias al Señor. Hemos tenido muchas reacciones a esta serie que estamos tratando y que estamos compartiendo sobre razones que tenemos para congregarnos. Y durante la semana me llaman personas, me escriben preguntándome las razones, preguntándome hasta en tal situación debo congregarme. Alguien me llamó y me preguntó porque una persona que está recluida en un hospital porque está pasando por un proceso de salud y está en el hospital, es cristiana, y dice al pastor ¿qué hago yo? Digo, hermano, mire, eso no es con usted. El Señor entiende. Aquí en este texto, cuando se nos exhorta, realmente nosotros no entendemos de manera detallada qué motivó al autor a escribir eso. O sea, nosotros no tenemos detalles en el texto de qué estaba ocurriendo de manera muy puntual y particular. No lo dice el texto. Estamos en Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es el contexto. Había hostilidad contra los cristianos. En ocasiones eran perseguidos, encarcelados, torturados, matados. Las personas no se reunían en templos como nosotros lo tenemos hoy en día. Se reunían en pequeños grupos, en casas. Se reunían en lugares donde ellos podían estar con cierta discreción. En los primeros años del cristianismo, o en los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo era prohibido. Y hay varias características que tiene la iglesia del Señor en esa época. Era prohibida. ¿Eran perseguidos los cristianos? ¿Eran pequeños grupos? Entonces, esas características no los hacían muy visibles. Sin embargo, lo que sí nosotros sabemos es que crecía cada vez más la iglesia. Como vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, dice que ellos se multiplicaban y crecía el número de los discípulos. Vemos que en el primer sermón de Pedro se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, en el segundo como 5,000. Era algo extraordinario, era como un fuego que iba arrasando. Se expandía el pueblo de Dios. Aquí el Señor le escribe por medio del autor anónimo del libro de los Hebreos una carta a estos hermanos que estaban en mayor o en menor proporción sufriendo las embestidas de esas persecuciones. Se identifican 10 grandes persecuciones contra los cristianos. La primera, en el año 64, con Nerón, vino más persecución. Se incrementó hasta la última de esas grandes persecuciones en el año 303 con Diocleciano. Entonces, esa intensidad bajaba o subía según era el emperador. Las razones específicas por las cuales el autor de los Hebreos les escribe a ellos no sabemos, pero sí tiene que ver con personas que tenían la posibilidad, aún en medio de esas circunstancias adversas, tenían la posibilidad de congregarse y aún así no lo hacían. Eso sí nosotros
Sabemos porque está la exhortación. La exhortación tiene que ver con lo que podemos hacer, no con lo que no podemos hacer. Dios nos demanda de lo que nosotros tenemos la posibilidad de obedecer, de ejecutar, no de aquellos que no tengo la posibilidad. Dios me demanda de aquello que Él me ha dado, no de lo que Él me ha dado. Entonces, aquí, como nosotros conocemos al Señor, el Señor nos da un principio general. Y el principio general es que tenemos que congregarnos. Ahora, las particularidades que pueden ser las excepciones, eso tiene que ver con uno y con las circunstancias en las que uno está viviendo. En otras palabras, cuando me pregunta, ¿una persona que es cristiana tiene que congregarse como un acto de obediencia a Dios? Sí. Pero pastores, que hay situaciones, bueno, eso son particularidades. Lo que yo no puedo hacer es de lo particular hacerlo un principio general. Yo no puedo hacer eso. Por eso cuando se está debatiendo de cualquier tema, las personas carentes de argumentos sacan un particular para que eso pueda ser generalizado, y eso no es correcto. Tenemos que ir de un principio general. El principio general es que tenemos que congregarnos, aunque demande en ocasiones un poco de peligro o un poco de sacrificio, porque tenemos que obedecer eso. Ahora, si yo quiero pensar que esto puede ser peligroso, congregarme, hay hermanos que viven en situaciones de peligro, no porque ellos piensan que es peligroso, sino porque es peligroso. ¿Por qué? Porque una lluvia impide que la gente se congregue. La asistencia bajó, no es que está lloviendo, pero vamos a nuestros trabajos, aunque esté lloviendo. Tengo una cita importante. Bueno, es que esa cita es muy importante, pero ¿y qué cita más importante que servir al Señor y glorificar al Señor y ser obediente al Señor? De hecho, la obediencia es la mayor de las bendiciones que un cristiano puede tener. Es decir, se ha vendido la idea que tú tienes que ser obediente para que el Señor te bendiga. Como que hay un trueque. Si tú me bendices, entonces yo te voy a obedecer. O yo te voy a obedecer si tú me bendices. Como luchó Jacob contra el ángel de Jehová. Y en la lucha que me decía, si no me bendices, no te va. Y tenemos al Señor agarrado ahí. Tiene que bendecirme para yo soltarte. Y no funciona así la vida cristiana. Dios no tiene por qué negociar con nosotros, ni acepta sobornos. El decir, yo voy a ser obediente para que el Señor me bendiga, ¿y qué tal si el Señor te dice que no te va a bendecir? ¿Qué tal si el Señor te preguntara, ¿a qué tipo de bendición tú te refieres? Porque normalmente hemos escuchado tanto acerca de que el Señor te va a prosperar y te va a bendecir económicamente, que nosotros normalmente asociamos las bendiciones a lo material. Cuán perdido y desorientado están quienes piensan de esa manera. La mayor bendición ya nosotros la tenemos, y es de ser declarados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted se imagina semejante título? Que no lo merecemos. No nos lo podemos ganar. Y el Señor, por el puro afecto, su voluntad, nos eligió y nos hizo sus hijos. No porque nosotros lo escogiéramos a Él, sino porque Él nos escogió a nosotros. Algo que no estaba a nuestro alcance hacerlo. Esa es la mayor de las bendiciones. Y esas bendiciones continúan cada vez que yo obedezco. El Señor, en su misericordia, me da la oportunidad de tener la gratificación y el gozo de ser obediente a Él.
Esa es la mayor de las bendiciones. Entonces no podemos decir, bueno, el Señor me va a bendecir porque yo me estoy congregando. Sí, te va a bendecir, pero no necesariamente como tú piensas o como yo pienso o como esperamos. Nos va a bendecir como Él entienda que tiene que bendecirnos. En ocasiones puede ser que implique prosperidad, pero otras veces no. Entonces, las razones que tenemos para congregarnos, como nosotros ya hemos visto, son variadas y el Señor nos da la oportunidad de nosotros ser obedientes y sentir el gozo que Él tiene al nosotros reunirnos y congregarnos. Vayamos al texto una vez más, vayan conmigo a Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hasta ahora hemos visto que esta es una exhortación para todo creyente. En segundo lugar, vimos que es una mala práctica que debemos resistir. En tercer lugar, que es un medio para crecer juntos, y ahí estamos. ¿Por qué? Porque el texto dice, sino animémonos unos a otros. Así que vamos a leer el texto completo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El Señor añada bendición a su palabra. El autor del libro de los Hebreos, en este pasaje, dice además que nosotros cuando nos congregamos y cuando no nos congregamos, o mejor dicho, cuando nos congregamos o no estamos congregándonos, una característica del verdadero creyente es que siempre tiene que tener una actitud de animar al otro. El texto dice, en vez de dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, deben congregarse y anímense unos a otros. El autor muestra la conveniencia que hay en congregarse, todas las ventajas. La primera parte del texto tiene que ver con una exhortación negativa, con un acento negativo. No dejen de congregarse, paren esa mala práctica de no ir donde está el pueblo adorando a Dios. Dejen de practicar eso. Y después viene con una parte positiva. Al contrario de dejar de congregarse, entonces tienen que congregarse, y en ese acto de congregarse tienen que animarse los unos a los otros. La conveniencia, la ventaja de las reuniones de los creyentes y poder animarse mutuamente como un gran medio de gracia para crecer. Una experiencia negativa con un hermano, con una hermana, no significa que debes dejar de congregarte. El domingo pasado yo comentaba, y he venido reiterando porque ese es uno de los argumentos más comunes, no que me hicieron tal cosa en la iglesia, no que yo falté y nadie me llamó, no que yo estuve enfermo y nadie me visitó. Claro, es importante que si nosotros estamos pasando por una prueba, el amor de Dios se expresa a través de los creyentes. Nosotros somos como los brazos extendidos de Dios para acudir a abrazar y ayudar a levantar al que está caído. Ahora, el amor mío a Dios no debe depender del amor que me muestre un hermano. Yo debo amar a Dios aunque ese hermano no me esté amando a mí. Ahora, el hecho de que no me llamen
o no me acompañaran en un proceso difícil, no quiere decir que esa persona no me amaba. Simplemente no lo hizo, por las razones que sean, que son diversas. Pero yo no puedo dejar de congregarme porque me hicieron algo. Porque donde quiera me van a hacer cosas. Si yo no voy a la iglesia porque me hicieron algo, entonces tengo que irme de mi familia, de mi matrimonio, de mi trabajo, de la vida. Ustedes ven cómo le dicen a las personas que mueren: descansen en paz. Claro. Porque ya ahí nadie le va a molestar. Pero no solamente yo debo entender que me hacen a mí, sino que yo también hago. No sería justo decir, no, que a mí me hicieron. No, porque tú también haces. Yo también hago. Yo tengo una capacidad como ustedes no se imaginan de ofender a los demás. De que Dios me ayuda, bendito sea su nombre, y yo espero que sea así siempre. Pero yo tengo todo el potencial para hacer sentir mal a todos ustedes, sin excepción de ninguno. A menos que usted esté lleno del Espíritu Santo y ese día usted haya hecho su devocional y recién terminado su devocional, yo le ofendo y usted no me va a tomar eso en cuenta. Gloria a Dios, que así sea siempre. Pero no porque yo no tenga la capacidad de ofender a alguien. Y he ofendido a mucha gente y me he pasado la vida entera pidiéndole perdón a los demás. ¿Por qué? Porque por esa capacidad que tengo. Ni siquiera son cosas que uno planifica, son reacciones. Y por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude y que nosotros podamos estar llenos de Él, para que aun cuando somos provocados, ya fuera en el contexto de la iglesia o fuera de ella, entonces nosotros podamos reaccionar bíblicamente. Ahora, imagínese que le hicieron en esta iglesia y que usted no vuelve. Pues entonces el texto no te dice, tú tienes que estar en la Ivo para siempre. No, el texto no dice eso. El texto dice que no debes dejar de congregarte. Entonces, si la Ivo no te conviene, tienes que congregarte en una iglesia donde tú te sientas bien y donde allí vayas y sirvas al Señor y pueda poner en práctica tus dones y talentos en aquel lugar, pero no tendrás excusa delante de Dios. Entonces, las particularidades no pueden ser llevadas a las generales, sino de las generales a las particulares. Personas que están enfermas, personas que tuvieron que trabajar, personas que están en situaciones donde ellos no controlan, digamos, el venir, una esposa que el esposo le dice que no vaya, un hijo que está bajo la autoridad de sus padres, no puede ir. Todo eso el Señor lo entiende. ¿Qué nos dicen las Escrituras? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Ese es el principio general. Y toda persona que cree en Cristo tiene que bautizarse. Ahora, vamos a los casos particulares. El ladrón en la cruz, ¿te pudo bautizar? Imagínese que Cristo le hubiera dicho, mira, yo estoy dispuesto a salvarte, pero mira ve cómo tú te bautizas ahora rápido. Mira ve. Si tú llegas aquí mojado, yo te salvo. Tienes que bautizar. No le dijo eso. Entonces, eso es un caso particular. Ahora, ese caso particular, donde él tenía la imposibilidad de bautizarse, no se puede llevar al principio general. Entonces, usted no puede tomar las particularidades y hacerlas generales. Cuando el Señor habla a través del autor del libro de los Hebreos que nosotros tenemos que congregarnos, está hablando de todos aquellos que aún a costa de sacrificio, en ocasiones, porque para mí no es un sacrificio venir y congregarme aquí,
Yo disfruto desde que me levanto el domingo hasta que llegamos aquí como familia y nos sentamos y nos reencontramos. Eso es una bendición. Ya nosotros sabemos lo que significa no congregarse en los días grises de la pandemia, donde todo el mundo tenía que quedarse recluido en su casa. Una vez más el Señor nos da la posibilidad. Aproveche esos privilegios. No se quede en su casa. Venga y alégrese con lo que decían: a la casa de Jehová iremos y adoremos al Señor, porque al que mucho se le ha dado, más se le va a demandar. Aprovecha el privilegio. Mientras más privilegiados somos, mayor va a ser la demanda del Señor por los privilegios que nos da. No confunda privilegio con derecho. ¿Por qué? Porque en los privilegios no todo el mundo lo tiene, y hay lugares donde la gente desearía congregarse. Yo entiendo que la pandemia, una de las lecciones que nos dio es valorar la belleza, el gozo, la emoción de venir y reunirnos como grupo, como multitud, y juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. Eso es un gozo que se me sale del corazón. Yo disfruto estar aquí, ver a los hermanos, ver cómo podemos saludarnos, ver cómo podemos compartir, ver cómo está pasando incluso por situaciones y las podemos hablar. Eso es hermoso. Valórenlo en el nombre de Jesús. Ahora, cuando comencé esta serie, yo no lo hice porque nosotros tengamos dificultad de convocatoria. Al contrario, nosotros tenemos 3 años, más de 3 años en este lugar, y desde mi óptica, como se ve, esto se ve lleno. Y nosotros llevamos la estadística de cómo el Señor ha venido respaldando este ministerio para su gloria y su honra. Y si las proyecciones siguen así, nosotros vamos a tener que dar 2 cultos pronto. Pero nosotros veníamos de 3 servicios cuando estábamos en el otro local. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto es para que nosotros recordemos, como Pablo le decía a Timoteo: persiste pues en lo que has aprendido. Es para que ahora que estamos viendo ese respaldo de Dios, nosotros sigamos abriendo nuestra boca, compartiendo el evangelio, invitando a las personas para que vengan aquí y que juntos nosotros podamos alabar al Señor. Ahora que el Señor está haciendo que su viento sople. ¿Cuándo usted vuela la cometa? ¿Cuando hace viento o cuando no hace viento? Cuando hace viento. Yo recuerdo cuando niño que yo me pasaba en vacaciones corriendo para aquí y para allá, y mi madre me decía: muchacho, ven, tú no ves que no hay prisa. Deja, porque es que si no hay viento, no. El viento es lo que hace que sople la cometa. Hay veces que Dios hace soplar su viento en una ocasión más que otra. Y el viento del Señor está soplando. Ahora es que hay que volar la cometa. Saque su boleta y comience a volarla. Que el Señor se va a encargar de hacer expandir su palabra. Pero para que la palabra corra, yo tengo que hablarla. Yo tengo que compartir el evangelio. Yo tengo que invitar a las personas para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que hacerlo porque el Señor está haciendo algo especial y hermoso. Pero yo tengo que ser obediente al Señor. Y considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice el versículo anterior, que es el versículo 24. Quiere decir que el Señor nos anima a que nosotros nos animemos con estas palabras y nos da el privilegio de ver el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. No todo el mundo tiene esa bendición. El texto dice: animémonos unos a otros. En el contexto en que se da esto, en que se hace esta exhortación, era común que los moralistas griegos a menudo impartían conferencias acerca del amor y de la concordia entre los seres humanos.
En esos tiempos no había que ser cristiano para tú escuchar un mensaje acerca de la buena voluntad. De hecho, Platón enseñaba acerca de las virtudes. Lo mismo anterior a Platón lo hacía Sócrates y Aristóteles. Ellos hacían énfasis marcados en que no solamente eran las habilidades y las destrezas intelectuales, por eso había cierta tensión entre ellos y los sofistas. ¿Por qué? Porque los sofistas, lo más importante para ellos era el debate, no tanto el carácter. Pero estos tres filósofos hablaban mucho acerca de la virtud y de la piedad de la gente y enseñaban acerca de la concordia y de las buenas relaciones. Quiere decir que el texto está diciendo, animémonos unos a otros. Los maestros judíos también amonestaban en contra de un espíritu separatista e inclusive a veces combatían a los esenios que se habían separado y que oraban de espalda a Jerusalén porque el templo se había corrompido. Era importante eso, de que podamos tener esa actitud de buscarnos y animarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Señor. Él es nuestro Padre y Él nos manda a que nosotros hagamos eso. En el libro de los Hechos hay un episodio que causa atención. Vemos la iglesia que está siendo bendecida, está creciendo, está siendo prosperada, pero vemos un episodio donde vemos que aún en esa iglesia, que tenemos la tendencia de idealizarla, comenzaron las tensiones. Y dice en el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos, entre paréntesis. ¿Qué estaba sucediendo aquí? La iglesia creció extraordinariamente y los discípulos, que eran los pastores de la iglesia, los apóstoles, eran los pastores, pues se les salió de control porque era demasiada gente. Hay una explosión demográfica en la iglesia. La población creció, bueno, partiendo de que en el primero de los sermones de Pedro fueron 3,000, en el segundo 5,000, haciendo un cálculo literal, son 8,000 personas. Se reunían en las casas. En la logística de eso, póngase a pensar. Entonces, ellos tenían la costumbre de ayudar a los necesitados. Y en el texto dice que hubo murmuración de parte de los griegos. Ahí, cuando dice de los griegos, se refiere a los judíos de influencia griega, que habían estado en la diáspora, habían vivido fuera de Judá y eran más abiertos y se exponían mucho a los gentiles, a los que no eran judíos, y probablemente tenían amigos que no eran judíos. Entonces esos vieron que sus mujeres viudas, cuando se repartían los alimentos, ellas nunca tocaban. Entonces murmuraron contra los hebreos. Cuando dice hebreos, es judíos de tradición hebrea, que no se mezclaban con los gentiles, aún siendo cristianos. Es decir, es como un cristiano que sea racista o que tenga prejuicio racial contra otra raza. Eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo una persona, siendo cristiana, va a despreciar al otro por el color de su piel, por su país de origen? No entiendo eso. Pero así es el pecado. Entonces estaban despreciando a estos judíos que no eran judíos como ellos entendían que debían de serlo. Entonces aquí encontramos con un problema de prejuicio racial en el seno de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Aquí el texto lo que nos está diciendo es animémonos unos a otros.
En vez de despreciar a tu hermano, anímalo. En vez de ignorarlo, anímalo. En vez de esquivar la mirada y mucho menos darle un saludo, busca a ese hermano. No puedes pensar bajo ningún concepto que el Señor va a estar escuchando tu oración si tú tienes alguna animadversión contra un hermano. No pienses eso, ni ores, no pierdas tu tiempo. Porque el Señor no te va a escuchar. Algo tan sencillo como venir y depositar nuestra ofrenda en el altar. Y si en ese momento, dice la Escritura, me acuerdo que tengo algo contra un hermano, tengo que ir donde ese hermano. Procura, en cuanto dependa de ti, estar en ¿qué? Dice la Escritura. En paz con todos los demás. Y en la Escritura es justa porque dice en cuanto dependa de ti. Porque después de tú haber agotado todo el proceso para estar en paz con alguien y esa persona te sigue rechazando, pues allá esa persona. Pero para yo llegar a esa conclusión, tengo que haber hecho muchos intentos de acuerdo de paz. Con testigos, inclusive que puedan revalidar eso. El texto dice, animémonos unos a otros. El término unos a otros aparece unas 60 veces en todo el Nuevo Testamento. Y la mayor parte de esas menciones en el Nuevo Testamento tiene que ver con las buenas relaciones que nosotros debemos tener. Y aquí están. Hay 13 menciones generales, narraciones que muestran las tensiones entre los cristianos unas 10 veces y unas 37 veces que muestran el amor entre los cristianos. Quiere decir que de todas esas menciones, hay como 10 que habla de que ese unos a otros implicaba que había problemas. De hecho, uno de los problemas más comunes en las iglesias, por lo cual Pablo le escribía a ellas, era porque había tensión entre hermanos y pecados en la forma en que se relacionaban. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y en el capítulo 1 le dice a los santos de la iglesia de Corintios, a los llamados a ser santos, pero en el capítulo 3 le dice carnales, niños en Cristo, porque hay pleitos y divisiones entre ustedes. A los mismos que le llama santos, después le dice inmaduros en la fe. Una epístola tan hermosa que es conocida como la epístola del gozo, aproximadamente más de 15 referencias acerca del gozo, como es la epístola a los filipenses. Una buena carta. El apóstol Pablo le dice a dos hermanas, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir. Incluso la forma en que Pablo habla es porque da a entender que estas mujeres eran líderes que estaban junto con él y que lo ayudaron en la obra del ministerio y ahora tenían pugnas y problemas y desavenencia entre sí. Entonces, esto se da. Pero la mayor parte de las menciones que nosotros vemos es que tiene que ver con lo que es el amor y las buenas relaciones entre los creyentes. No seremos iguales. Los hijos son diferentes, los que somos padres sabemos eso. Bajo las mismas circunstancias son diferentes. Cada quien tiene sus rasgos que los distinguen. Pero una cosa es personalidad y otra cosa es pecaminosidad. Yo no puedo hacer que el hermano sea como yo, como la hermana sea como yo. Pero sí tenemos que por encima de nuestras personalidades, de nuestras costumbres, nosotros tenemos que saber que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y que tengo que amar incluso al enemigo. Y mi hermano no es mi enemigo, es mi hermano unido por la sangre de Cristo. Entonces, mi hermano, la Escritura dice, animémonos, no critiquémonos, no murmurémonos. Que no haya esa tensión, que hay personas que están en un grupo y tienen miedo de irse. Y cuando se van, me tengo que ir, en su boca quedo. ¡Uf! Y se van. Buen provecho, le dicen. Otros dicen, ojalá te indigeste y habla de mí. Pero, hermanos, se supone que Dios nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos
reconciliarnos. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. A mí no me sorprende que pueda haber choques y tensiones entre creyentes. A mí no me sorprende. He tenido que escuchar muchísimas cosas. Y pastor, ¿y qué usted piensa? No, eso es normal. Es normal. Lo que no es permitido y por lo tanto anormal es que convivamos sabiendo que hay temas no resueltos. Me ha tocado ir no sé a cuántos funerales. La semana pasada estuve en 2. Y lo he visto de todas formas. Modestos, con mucho lujo y pompa, con familias unidas, con familias divididas, con mucha gente, con poca gente. Pero estuve en uno en particular que nunca había visto tantas coronas de flores en un funeral. Tantas coronas llegaron que las personas de la funeraria dicen, miren, ya no tenemos dónde ponerla. Yo conocí a la persona que falleció. Y ahí en la funeraria había tensión. Porque las coronas de unos parientes no dejaba ver las coronas del otro pariente. Ahí mismo. Y coronas llegaban. Y aquello estaba en punto de ebullición. Yo nada más quería que me dieran mi turno y yo hacía así de una vez. Y yo conocí a algunos. Lo que me vino a la mente es, ¿para quién son esas coronas? ¿Se ha preguntado eso? Cuando usted está en un funeral, ¿para quiénes son las flores? ¿Para quiénes son? Porque ahí, en ese ataúd, no hay nada. Un cuerpo sin vida. Todo lo que vayamos a resolver, tenemos que resolverlo ahora en vida. Ni los girasoles de Van Gogh serán suficientes para poder satisfacer una necesidad que debió satisfacerse mientras el que ya no está, estaba vivo. Las flores se dan en vida. El cariño se da en vida. El amor se da en vida. El tiempo se da en vida. Las atenciones se dan en vida. Y yo puedo entender que alguien me diga, sí, lo que pasa es que esta persona es difícil. Sí, lo entiendo. Te agradezco tu honestidad. Es difícil, pero por encima de lo difícil está el amor a Cristo. No te pelees, ni provoque tensión, ni sea agente de disociación entre tu familia de origen, entre tus parientes, entre los hermanos de la iglesia. Dile que no a eso es del diablo. El Señor nos ha llamado a nosotros sembrar nuestros corazones de amor, de mansedumbre, de piedad, de justicia, de disciplina, para que de eso que estamos llenos podamos compartirlo con los demás.
Independientemente de lo difícil que sea el otro. Porque al que es fácil, yo lo reconozco, hay personas que son fáciles de amar. Hay personas que son compatibles, lo que le llamamos química. Yo hago química con esa persona. Sí, que son encantadoras, que tú te puedes pasar el día entero con ellas. Y hay otros que tú tienes, vamos arriba. Y respira hondo. Y viene y ora, Señor, voy a esta reunión, ayúdame, revísteme de tu Espíritu Santo. Pero como quiera, tienes que amarlo a todos, a lo fácil y a lo difícil. Y dile al Señor que te ayude. ¿Sabe por qué? Porque también puede decir que ellos respiren profundo cuando te vean a ti. Decía Billy Graham, cuando llegues al cielo, no te sorprendas de ver rostros que tú no esperabas ver. Porque es posible que ellos se sorprendan al verte a ti también. ¡Uy, tú estás aquí! Pero soy muy... ¡Oye, la eternidad contigo aquí! Entonces comencemos ahora. ¡Wow! La eternidad con este aquí. Si usted se imagina que usted es compatible con alguien, imagíneselo por la eternidad. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, hermano, animémonos con estas palabras. Asígnese la tarea. Voy a llamar a fulano en esta semana. Asígnese esa tarea. Voy a buscarlo. Si necesita ayuda, aquí estoy. Pero haga eso. No habrá coronas, no habrá regalos, no habrá menciones, no habrá homenaje, no habrá elogios que valga. Es ahora. Entonces, no tenga deudas. Salga de esa deuda ya.